Y a través de ese medio, entonces, se pueden purificar los compuestos sólidos. La mayor parte de los compuestos químicos aumentan su solubilidad cuando se aumenta la temperatura. Por ejemplo, el nitrato de potasio, a medida que se va calentando, va aumentando su solubilidad. En cambio, hay otros en que uno, si lo calienta, hace una solución saturada, y lo calienta no va a aumentar la solubilidad. Por tanto, el método de purificación que uno realice va a depender de las características del compuesto. Bueno, hay varias formas de producir la sobresaturación o la cristalización, y eso va a depender de la naturaleza del compuesto. O sea, para aquellos compuestos en que aumenta su solubilidad con la temperatura, para purificar ese compuesto, uno puede hacer una solución saturada en caliente. Satura, ¿no es cierto?, la solución, el compuesto en caliente, realiza una solución saturada en caliente y luego enfría. Y ahí se va a producir entonces la sobresaturación o cristalización. También podemos formar cristales si hacemos la solución saturada en caliente o hacemos una solución saturada, no importa que no sea en caliente, y luego lo ponemos a evaporar de manera de eliminar el solvente. Al eliminarse el solvente van a empezar a aparecer los cristales. Va entonces a sobresaturar y se van a formar los cristales. También, a partir de una solución saturada, nosotros podemos agregarle otro solvente que sea de distinta polaridad. Entonces, en ese caso, el solvente de la solución saturada y el solvente que le agregamos se van a unir. Y al quitarle el solvente a la solución saturada, se va a producir entonces la sobresaturación. Eso es por cambio en la polaridad del disolvente. También, teniendo una solución saturada, yo le puedo agregar otro líquido que tenga un ion común con el soluto de la solución saturada. Por tanto, estos tres últimos métodos lo podríamos realizar para aquellos compuestos, con el fin de purificar aquellos compuestos que no aumentan la solubilidad con la temperatura. Por ejemplo, para purificar cloruro de sodio, podemos hacer una evaporación lenta, o también vamos a agregarle otro solvente de distinta polaridad, o agregar otro líquido que tenga un ion común con la solución saturada de cloruro de sodio. Bueno, veamos ahora las etapas de un proceso de recristalización. El proceso de recristalización, el que vamos a hacer haciendo una solución saturada en caliente. Ya, la primera parte es disolución del compuesto cristalino impuro. Vamos a partir, pues este es un método de purificación, del compuesto cristalino que nosotros queremos purificar. Purificar. Entonces, hacemos una solución saturada en caliente. Hacemos la solución y la calentamos a medida entonces que
va aumentando la temperatura, vamos disolviendo el compuesto. Luego, como este compuesto es impuro, ¿no es cierto?, vamos a tener impurezas que son insolubles en caliente. Por esa razón, entonces, es necesario filtrar para aislar las impurezas. Entonces, ¿cómo filtramos? ¿Cómo separamos las impurezas? Vamos a filtrar esa solución saturada en caliente para eliminar las partículas insolubles, que pueden ser polvo u otras impurezas. Lo vamos a filtrar a través de un embudo vástago corto, con papel plegado múltiple, como esto, así, de esa manera se hace, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, se pasa la solución saturada en caliente a través de este embudo de vástago corto y con papel plegado múltiple. Esta filtración tiene que ser bien rápida para no dar lugar a la cristalización del compuesto. Entonces, en el papel filtro van a quedar todas las impurezas que son insolubles en caliente. Ya. Entonces, una vez filtrado, entonces en caliente, van a aparecer los cristales de esta manera. Aquí hay un vaso, entonces, con los cristales. Estos cristales vamos a tener que separarlos. Y lo vamos a separar a través de una filtración a presión reducida. Como colector vamos a tener un matraz de Kitasato. Aquí lo vamos a conectar a una fuente de vacío. El soporte para el medio filtrante es un embudo de Wigner. Vamos a dejar sedimentar primero, o sea, ahí están los cristales, y vamos a echar acá al embudo de Wigner primero el sobrenadante, que le vamos a llamar aguas madre. Y luego arrastramos entonces los cristales del compuesto recristalizado. Aquí vamos a tener entonces en el embudo de Wigner. A ver, Jezabel, ¿tú quieres preguntar algo? Sí. ¿Cuáles eran los materiales que se utilizaban ahí? El embudo ¿cómo es? Embudo de, ¿cómo El se llama? embudo de Wigner, ese ¿Ya? ¿Y como qué? soporte para el medio filtrante, que puede ¿Ya? ser un papel filtro. Como colector vamos a usar un matraz de Kitasato para recibir las aguas madre o el sobrenadante. Ya, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ah, ya, súper. Ya, muchas Ya, gracias. ya. Entonces, aquí vamos a tener los cristales que pueden tener todavía algunas impurezas. Entonces, tenemos que lavar los cristales. Y para lavar los cristales vamos a elegir un solvente que no me vaya a disolver los cristales, pero sí que pueda disolver las impurezas. Bueno, se lavan los cristales que están en el embudo de Wigner. Y luego, entonces, una vez lavado, lo echamos, podemos echarlo acá, lo ponemos en un vidrio de reloj. Aquí está el compuesto puro. Y luego, entonces, lo tenemos que secar. Podemos secarlo a la temperatura ambiente, o lo podemos secar para eliminar ese solvente con el cual lavamos los cristales. Lo podemos secar a temperatura ambiente o en una estufa
O también a lo mejor puede ser que estos compuestos se puedan descomponer con el oxígeno del aire, lo podemos secar en una atmósfera libre de oxígeno, con una atmósfera de nitrógeno, por ejemplo. Pero generalmente se seca en estufa o a la temperatura ambiente. Bueno, para estar seguro que este compuesto está puro, tenemos que hacerle algunas determinaciones. Podemos determinar el punto de fusión para comprobar si este compuesto está puro, o también podemos hacer un análisis espectroscópico para determinar si el compuesto está puro. Bueno, eso es lo que dijimos anteriormente. Tenemos el compuesto impuro, se calienta, ahí se separan las impurezas de los cristales del compuesto. Luego entonces se deja enfriar. Al dejarlo enfriar, bueno, antes se filtra, al dejarlo enfriar se agrupan los cristales y liberan las impurezas. Luego se filtra a presión reducida y se eliminan esas impurezas por el lavado con otro solvente que deje entonces el compuesto libre de las impurezas. Eso sería la purificación por recristalización. Bueno, para elegir entonces el solvente, para hacer la solución saturada en caliente, para realizar una buena recristalización, tenemos que elegir un solvente que tenga estas características: un alto poder de disolución de la sustancia, del compuesto que uno quiere purificar, a elevadas temperaturas, a altas temperaturas. Luego debe tener una baja capacidad de disolución de las impurezas a cualquier rango de temperatura. Y también generar cristales de un tamaño adecuado. No puede ser muy pequeños los cristales porque pueden dejar ocluidos entre los cristales las impurezas. Y lo otro importante es que sea fácil de eliminar. Bueno, aquí tenemos la filtración en caliente, embudo vástago corto, papel plegado múltiple, porque esta filtración tiene que ser rápida, para no dar lugar entonces que cristalice. Bueno, antiguamente, para que el embudo de vástago corto, en el cual teníamos el papel plegado múltiple, no se enfriara y no cristalizara los compuestos, se ponía en este soporte. Aquí iba circulando el agua caliente, el agua se podía calentar con un mechero que se ponía aquí. Eso de manera de que se mantenga caliente el embudo vástago corto. Ahí tenemos la solución saturada. Se fijan ustedes que está impura, que hay residuos oscuros. Entonces, para sacar esas impurezas se hace la primera filtración en caliente con embudo vástago corto, papel plegado múltiple. Y aquí tenemos entonces la solución saturada, la cual se deja enfriar, y al dejarla enfriar van a aparecer los cristales como estos. Y estos cristales son los que se van a separar a través de una filtración a presión reducida. Bueno, para hacer la filtración a presión reducida vamos a usar este equipo como colector, es decir, para recibir las aguas madre, un Kitasato, como soporte para el medio filtrante, un embudo de Wigner, y
como medio filtrante vamos a poner un papel filtro. Esto va a ir conectado a una red de vacío, por ejemplo, o un sistema para realizar un vacío. Entre medio vamos a poner una trampa de seguridad, que puede ser un frasco de paredes gruesos o también puede ser otro quitasato. Bueno, aquí vamos a tener entonces los cristales a los cuales entonces hay que someterlo a un lavado con otro solvente, el cual no vaya a disolver los cristales. Dice, una vez filtrado, arrastrado el sólido, se procede a lavarlo. Se utiliza un solvente fresco, se separan los cristales con la espátula y luego se agrega el solvente de manera de lavar los cristales. ¿Mm? Bueno, y después se hace vacío y vamos a tener aquí entonces el compuesto, que lo podemos poner en una cápsula, en un vidrio de reloj, de manera de poder secarlo en la estufa o al aire, ¿ya? Bueno, este es otro sistema de purificación. Se llama sublimación. Bueno, por lo general tenemos un compuesto sólido. Ese sólido, si va aumentando la temperatura, va a llegar al estado líquido, se va a fundir. Y el estado líquido, el compuesto en estado líquido, si se sigue aumentando la temperatura, va a llegar al estado gaseoso o al estado de vapor. Eso es por lo general, pero hay compuestos que pasan directamente del estado sólido al estado de vapor. Y se dice entonces que esos compuestos subliman, pasan directamente del estado sólido al estado de vapor. Y hay algunos compuestos que subliman y por esa característica que tienen, entonces se pueden purificar a través del proceso de sublimación. Pasan de sólido a gas y de gas a sólido. Uno de esos compuestos es el yodo. El yodo podemos purificarlo de esta manera. Ponemos el yodo impuro acá, en un vaso de precipitado, ponemos un vidrio de reloj, le echamos agua y calentamos. Calentamos con un mechero, calentamos, entonces el yodo sólido va a pasar directamente al estado de vapor y aquí va a encontrar un punto frío y va a cristalizar. Y vamos a obtener entonces el yodo puro. Aquí, los cristales de yodo puro. Bueno, el vapor, el yodo en estado de vapor es de color violeta, fucsia, por ahí, por ese color. Bueno, solamente se pueden purificar a través de sublimación aquellos compuestos que subliman, como el yodo, puede ser la cafeína también, o por si a alguien le interesa también la cocaína, también sublima, si quieren purificar cocaína. Veamos ahora las técnicas de separación de sólido desde una suspensión. ¿Qué es lo que es una suspensión? Habíamos visto, ¿no es cierto?, que la solución era una mezcla homogénea entre un soluto y un solvente. La suspensión es una mezcla heterogénea. En la solución teníamos una sola fase, la fase líquida. En cambio, la suspensión tenemos dos fases, la fase sólida y la fase líquida. ¿Cómo podemos separar el sólido del líquido entonces? Bueno, podemos separarlo a través de una filtración o a través de una centrifugación.
Si queremos separar el sólido del líquido a través de la filtración, se usa entonces para la separación la fuerza de gravedad, se separa a través de un medio filtrante, que puede ser un papel filtro, y necesitamos un soporte para el medio filtrante. El soporte para el medio filtrante es un embudo de acuerdo al propósito, a lo que queremos, puede ser un embudo vástago largo o un embudo vástago corto. Y un recipiente colector, que puede ser un vaso o puede ser un matraz Erlenmeyer. Aquí en el dibujo, bueno, está un soporte universal con una argolla, un doble tornillo, la argolla para soportar el soporte del medio filtrante, que es un embudo, en este caso, un embudo vástago largo. Y aquí hay un error en el dibujo, que está señalado con rojo. Nunca se debe introducir el vástago del embudo dentro del líquido. Debe quedar así adosado a la pared interior del recipiente, pero nunca introducido en el líquido. Eso es un error. Bueno, y el otro método es la centrifugación, que se realiza a través de un aparato que se llama centrífuga, y se separa el sólido del líquido a través de la fuerza centrífuga. Veamos primero el método de filtración. Bueno, se puede realizar a través de una filtración simple o a través de una filtración a presión reducida. Veamos primero la filtración simple. Se puede realizar a temperatura ambiente o se puede realizar en caliente o en frío. La filtración a presión reducida, bueno, se usa como matraz colector, un quitasato, como embudo, ¿no es cierto?, un embudo de Vigne para que soporte el medio filtrante, que puede ser un papel filtro. Y esto va conectado a una red de vacío. Siempre aquí otro error, siempre hay que intercalar una trampa de seguridad, que puede ser un frasco de pared gruesa o también otro quitasato. Bueno, veamos primero la filtración simple. Si a mí me interesa el sólido o el sólido y el líquido, este es el equipo que tengo que armar, que tiene que ser un embudo vástago largo o embudo analítico y un papel filtro plegado simple. Eso es cuando a mí me interesa el sólido o el sólido y el líquido. Y si a mí me interesa solamente el líquido, voy a utilizar un embudo vástago corto y papel plegado múltiple. Bueno, ¿por qué acá, cuando a mí me interesa el sólido, voy a utilizar un embudo analítico, es decir, de vástago largo? Porque este embudo, y papel plegado simple, porque yo necesito con este papel filtro plegado simple, necesito tener una superficie pequeña para dejar aquí, porque aquí dentro va a estar el sólido. Y porque después tengo que lavar el sólido, el precipitado, ¿ya? Y uso un embudo vástago largo porque me va a permitir hacer una columna de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a dejar el vástago del embudo lleno con agua, y el peso de esa columna va a servir entonces para que la filtración sea más rápida. En este caso, también vamos a tener una filtración más rápida. Bueno, a mí me interesa solamente el líquido. La superficie es mayor,
pues voy a tener un papel plegado múltiple y el residuo sólido va a quedar en ese papel plegado múltiple, pero no importa, no necesito lavarlo porque a mí me interesa solamente el filtrado. Bueno, en este caso también, para acondicionar el papel, tengo que pegarlo con agua al embudo. En este caso no se puede agregar agua, una que desarmo los pliegues y otra que cambio la naturaleza de lo que a mí me interesa, que es el líquido. Bueno, veamos ahora los medios filtrantes. Puede ser celulosa en forma de papel filtro, vidrio, porcelana, arena fina, algunas fibras como nylon, lino u otro, y filtros de membrana. Los filtros de membrana me permiten tener un tamaño de poro pequeño. Incluso con algunos tamaños de poro puedo aislar hasta los microorganismos. Y aquí aparece el asbesto. Hasta hace algunos años atrás se podía usar con el crisol de Guch, pero ahora está prohibido porque se ha comprobado que el asbesto es cancerígeno. Bueno, acá tenemos algunos papeles filtro que yo los voy a utilizar de acuerdo al propósito. Si yo lo quiero utilizar con fines cualitativos solamente para separar el sólido del líquido, voy a elegir, por ejemplo, rápido, voy a elegir este número. El tamaño 1, por ejemplo, Wattman 1. Si yo lo quiero una filtración lenta, elijo esta denominación. Ahora, si yo quiero el papel filtro con fines cuantitativos, voy a elegir aquel que me va a dejar un menor porcentaje de ceniza. Y de acuerdo, si es, por ejemplo, hacer una filtración lenta, elijo el 42. Si elijo una rápida, el 41. O sea, dependiendo del propósito, es el papel filtro que yo voy a elegir. Lo mismo para el filtro de membrana. Aquí tenemos los tamaños de poro. Por ejemplo, ya con este 0,2 micrones, ese es el tamaño de poro, ya me va a permitir aislar hasta los microorganismos. Y puedo elegir de acuerdo al propósito, puede ser acetato de celulosa, puede ser teflón también, o nylon, o de policarbonato. Eso en cuanto a los filtros de membrana. Ahí tenemos algunos vistos al microscopio, el acetato de celulosa, de policarbonato. Bueno, ¿cuáles son las etapas de una filtración? Primero tengo que acondicionar el papel filtro. Eso es cortarlo en caso de que no venga cortado, pegarlo al papel, al embudo, pegarlo al embudo, o hacer también los pliegues en caso de que voy a usar, si es que me interesa el líquido. Luego tengo la suspensión, la dejo un momento para que se separe el sólido, sedimente y el líquido se vaya hacia arriba, entonces se separe del sólido y luego el líquido, decanto solamente el líquido sobre el papel filtro, sobre el embudo con el papel filtro. Y luego arrastro en forma cuantitativa el sólido al filtro y lo arrastro en forma cuantitativa con pequeños lavados de piseta.
con piseta o el frasco lavador. Pequeñas cantidades de agua, entonces lo arrastro totalmente, es decir, cuantitativamente al papel filtro. Una vez que el sólido está en el papel filtro totalmente, lo tengo que lavar. Lo lavo entonces con pequeños golpes de piseta o de agua, entonces, unas 3 veces con pequeño volumen de agua de un frasco lavador. Bueno, aquí tenemos entonces, sin olvidarse, cuando a mí me interesa el sólido o el sólido y el líquido, voy a elegir un embudo analítico, es decir, embudo vástago largo, y papel plegado simple, es decir, en 4. Acá le tengo que dar el ángulo de 60 grados, que es el ángulo que tiene el embudo analítico. Y le puedo cortar un pedacito de papel acá en un extremo para que esas pelucitas puedan servir para que se pegue mejor al embudo, que no queden burbujas de aire. Bueno, tenemos acá la filtración cuantitativa. Se pone acá el embudo con el papel filtro, el vástago del embudo adosado al vaso de precipitado, al colector, que puede ser un vaso de precipitado o un Matrix-Erlenmeyer. Y se decanta el líquido sobrenadante y se dirige por la varilla de agitación. Y luego entonces se arrastra el sólido que queda acá con pequeños golpes de piseta, se arrastra en forma cuantitativa. Luego se lava, ¿ya? Bueno, y aquí en este caso se está explicando cómo se pliega, se marca el papel en 8 partes y luego se hace como una especie de abanico. Se abre y se pone entonces en el embudo vástago corto. Y este se hace entonces cuando a mí me interesa el líquido. Se pliega entonces con 32 pliegues. Y aquí de ninguna manera hay que mojarlo previamente. En el plegado simple sí, hay que pegarlo al embudo. Aquí no. Bueno, veamos ahora la filtración a presión reducida. Esta es una filtración rápida que se va a realizar a presión menor que la normal. Por eso se dice filtración a presión reducida. Acá está el embudo de Wigner, el soporte para el medio filtrante. Se pone aquí en un Kitasato para colectar las aguas madre. Esto se conecta a un frasco de seguridad, el cual va a la red de vacío. En este caso está mostrando una trompa de vacío, o también se llama trompa de agua. Este aparato se conecta al grifo de agua, a la llave de agua del laboratorio, y el agua va a salir de acá a presión. Y al salir a presión va a arrastrar todo el aire que está acá, en esta cámara. Y con lo cual entonces hace una succión. Una succión. La filtración va a ser más rápida, pero el grado de vacío que se alcanza con una trompa de vacío, con una trompa de agua, no es tan alto. Si uno quiere trabajar a un grado de vacío mayor, puede usar una bomba de vacío, como esta. Bomba de vacío también se llama bomba de aceite.
Bueno, aquí tenemos la filtración al vacío. Aquí tenemos el embudo de Wigner y esos orificios que tiene el embudo de Wigner queda cubierto con el papel. Tenemos acá otros soportes que se utilizan en la filtración a presión reducida. Puede ser un embudo de Hirsch, como este, puede ser un crisol de Gush, que antiguamente se usaba con un medio filtrante que era el asbesto. Después tenemos otros, la placa filtrante, que tiene incorporado el medio filtrante. Por ejemplo, en esta placa filtrante de porcelana, el medio filtrante va a ser la porcelana, ¿ya? Tiene una porcelana porosa. También hay placas filtrantes de vidrio y el medio filtrante va a ser un vidrio poroso. Bueno, aquí siempre, como les dije, hay que poner una trampa de seguridad para no contaminar la red de vacío, si es que el sistema para hacer vacío va a ser la red del laboratorio, también para no contaminar la bomba, para no, también una bomba de aceite. O también si cambia la presión de del agua en una trompa de agua. Bueno, por último, la centrifugación. ¿Para qué sirve? Para separar el sólido del líquido desde una suspensión o también para separar líquidos inmiscibles que están formando una emulsión. Por ejemplo, yo puedo separar una emulsión, a ver, de uso frecuente, una mayonesa, por ejemplo, o también puede ser una crema. Yo puedo separar esos líquidos entonces inmiscibles a través de la centrifugación. ¿Dónde se separa? En tubos de centrífuga. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Las partículas son sometidas a un movimiento circular con cierta velocidad y aceleración angular que se manifiesta entonces en una fuerza centrífuga que va a desplazar las partículas del sólido hacia el fondo rápidamente. Y esto se separa entonces por la ley de Stokes. Esta es la fórmula que dice que la velocidad de sedimentación va a ser igual al diámetro de la partícula al cuadrado por la diferencia entre la densidad de la partícula y la densidad del líquido multiplicado por la fuerza gravitacional y dividido por 18 veces la viscosidad del medio. Eso es lo que dice la ley de Stokes. Bueno, nosotros vamos a separar entonces, vamos a utilizar una centrífuga. Y la centrífuga es un aparato que puede tener dos tipos de rotores. Un rotor basculante. Acá tienen estos donde se van a colocar entonces el tubo centrífuga, que se llaman capachos, ¿ya? Es un depósito metálico donde se ponen los tubos de centrífuga. Y al echar a funcionar la centrífuga, esto se va a abrir, ¿ya? En 180 grados. Se van a poner en forma horizontal. Empieza a girar esto y a través de la fuerza centrífuga se va a separar el sólido del líquido. Eso es para las centrífugas que tienen un rotor basculante. Hay otras
que tienen un rotor cónico como este. Entonces, aquí dentro están los espacios, los capachos, y dentro de eso se pone el tubo de centrífuga con la suspensión que nosotros queremos separar. Bueno, estas son las centrífugas, pueden llegar a 5.000 revoluciones por minuto, y hay unas que son ultracentrífugas que pueden llegar a 25.000, a 30.000 revoluciones por minuto. En ese caso, como son ultracentrífugas, las revoluciones a las cuales llega, el giro es muy rápido, por tanto se puede calentar. Y para esas centrífugas es necesario entonces controlar la temperatura a través de una refrigeración o a través de vacío. También. Bueno. Veamos. ¿Hasta qué hora es la clase? Bueno, hasta ahora. ¿Alguna consulta? Dice acá, ¿se puede subir líquido por el vástago? Bueno, si está introducido dentro del líquido, sí. Por eso hay que dejarlo fuera del líquido. A ver. Bueno, dejamos entonces hasta acá la clase. Llegamos hasta acá y en el seminario van a tener más claro en realidad cómo son los sistemas para filtración, de filtración y también los sistemas de cristalización. ¿Ya? ¿Llegamos hasta acá entonces?